El Señor. Salmo 119, versos del 1 al 8. Dice la palabra: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Padre, Señor de la gloria, te damos gracias por tu palabra, porque es una bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias por revelarte en ella a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has dejado este maravilloso libro para que aprendamos de ti, Señor. Para que cada día te busquemos, para que cada día estemos en comunión contigo a través de tu santa palabra. Déjanos escuchar tu dulce voz el día de hoy. Hoy te agradecemos por este momento, porque sabemos que tu Santo Espíritu está guiando, no desde ahora, sino desde el momento en cuando comenzaste a dictar cada palabra a mi cabeza y a mi corazón, para colocar en este papel para traer a tu iglesia, Señor. Hoy te doy a ti toda la gloria, toda la honra, porque todo es obra tuya, Señor. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si pudiéramos, si tienen sus Biblias, vuelvo y lo digo, a mí me gusta hacer esto, sus Biblias, no las Biblias de la iglesia, sus Biblias. Por eso es bueno que traigan sus Biblias físicas. Podemos subrayar palabras que encontramos repetidas en esta porción de este salmo. Una de ellas es bienaventurado, ¿cierto? Vamos a rápidamente así, que no hay mucho tiempo. Bienaventurado, caminos guardan, ¿sí? Podemos subrayar ahí en sus Biblias. O los que toman apuntes pueden escribir esto. Palabras que sobresalen. Cuando un judío quiere que algún punto quede claro o exaltar o ver que pongan atención en un punto, ¿qué es lo que hace? Repite. El Señor Jesucristo lo hizo este ejercicio. De cierto os digo. Ese es el ejercicio, para dar como un hincapié, como oiga, miren, alerta con lo que voy a con lo que voy a continuación a decir. ¿Listo? Entonces, en estas tres palabras podemos notar muchísimas cosas, muchas cosas. Bienaventurados, guardan, y ¿cuál era la otra? La tercera, camino, ¿cierto? Y otra que se repite, pero no es, o sea, son como sinónimos. Mandamientos, ¿sí? Mandamientos, testimonios, ¿qué otra? Ayúdenme. Estatutos, juicios, ¿sí? Cuando se habla en la escritura de todas estas palabras, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. ¿Listo? Ya sea a la ley, al Pentateuco, a la Torá o a los 10 mandamientos. ¿Listo? Pero todo va apuntando a la escritura. Vamos a hacer una pequeña introducción de este salmo, de todo este salmo, pero es muy pequeña. ¿Listo? Autor desconocido. Ciertos comentaristas atribuyen este salmo a David, ¿cierto? Que fue compuesto a través de su vida. Esto lo dicen ciertos comentaristas. Otros comentaristas dicen que fue escrito después del exilio. ¿Se acuerdan que el pueblo fue llevado a un exilio por quién? ¿Babilonia?
Nabucodonosor, Babilonia, y cuando vuelven del exilio o están volviendo del exilio es donde se redacta, el Espíritu Santo dicta este salmo. Se le atribuye en los días de Nehemías y de Esdras. Es incierto su autor, pero lo que sí se sabe con certeza es que si fuera importante, el Señor lo hubiera dejado plasmado, como en los salmos de David, ¿no? Y de los otros compositores de los salmos, lo hubiera dejado plasmado. Este salmo está escrito, aunque no nos parezca en nuestra cosmovisión o en nuestra mente occidental, no lo parece, en un orden acróstico. ¿Ustedes se acuerdan cuando está, bueno, yo sí me acuerdo cuando estaba joven, hace mucho tiempo, que yo le escribía cartas a la que hoy es mi esposa, a la sierva ya. Entonces yo le escribía acróstico, ¿no? Te amo. Y comenzaba uno a desarrollar, ¿sí? A Leida. Entonces comenzaba uno así, ¿sí? Este salmo está escrito en la misma forma. La primera letra del abecedario, por ejemplo, hoy nos tocó el Aleph, la primera letra del abecedario hebreo. Y de ahí todas las ¿cómo se llaman en la música? No, las porciones, versos, todos los versos, las estrofas, todas las estrofas, porque recordemos que los salmos son himnos, ¿cierto? Son canciones. Entonces todas las estrofas comienzan con la letra correspondiente a una letra del hebreo. ¿Listo? Tengamos eso presente, porque no se nota. A veces uno coge la Biblia y comienza a leer todo, y más el Salmo 119, que es tan largo. Entonces uno cree que se va a poner a parar a meditar en eso, sino lo coge, como dicen los sardinos, de chorro, a leerlo todo. Pero ellos sí lo tienen bien claro. Hay 22 letras en el alfabeto alfabeto hebreo. Y este salmo contiene 22 estrofas, de 8 versos cada estrofa, ¿sí? Y cada estrofa inicia con la letra de este correspondiente al alfabeto, ¿sí? Hoy, pues les digo, nos toca el Aleph y los hermanos van a desarrollar o a predicar otra letra del alfabeto hebreo. Pero lo importante aquí es que en cada estrofa, ¿sí?, es exaltado y glorificada la palabra de Dios. Es muy raro, hay unos 2, 3 versículos que no lo hacen, ¿sí? De resto, todos los versículos que tiene el Salmo 119, que son 176 versículos, exaltan, honran la palabra de Dios. Otro salmo que exalta la palabra de Dios, ¿cuál sería? ¿Salmo 19? ¿Sí o no? Sí, el Salmo 19 también exalta la palabra de Dios. ¿Listo? Y vuelvo y les digo, este salmo en particular exalta la gloria de Dios y su palabra. Y es muy notorio la implicación o la importancia de la revelación escrita de Dios en la vida del creyente. Imagínense en esto ustedes. El Salmo 119 tiene 176 versos, de los cuales 174 exaltan a Dios y a su palabra. ¿Sí? Y nosotros nos da pereza leer el Salmo 119. Este salmo es exaltado, ¿sí?, por lo que contiene la gloria de la palabra de Dios, como norma de conducta y como norma para llevar una vida basada en Dios. A veces para esta tarea leemos los proverbios y está bien, ¿cierto?
para vivir, o sea, ¿cómo quiero vivir yo mi vida cristiana? Pues voy a los consejos, voy al libro de los Proverbios, ¿sí? Pero en este salmo nos dice cómo un cristiano debe vivir, si es cristiano, ¿sí? Si es creyente, cómo debe vivir, cómo debe tener una vida el creyente basada en Dios, única y exclusivamente en Dios. ¿Listos? El título que tiene esta predicación le hemos colocado: Bienaventurado el que anda en el camino de la palabra. Repito, bienaventurado el que anda en el camino de la palabra. Si notan las palabras, las que estaban repetidas, las que dijimos al comienzo, son notorias. Está dividida en 3 partes, versos del 1 al 3. La palabra produce ¿qué? ¿Qué produce la palabra? Sabiduría, primeramente. Sabiduría, del 1 al 3. Del 4 al 5 es la segunda parte. La palabra tiene un propósito. Miren tan maravilloso Dios. La palabra que Él nos ha regalado tiene algo para nosotros, tiene un propósito en nuestras vidas. Del 7 al 8, la palabra obra. ¿En dónde? En nuestros corazones. La palabra obra en nuestros corazones, versos del 7 al 8. Bueno, comencemos. Versos del 1 al 3. Noten. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bueno, lo primero que nos encontramos aquí en esta porción es una palabrita, ¿sí? ¿Cuál sería? Bienaventurados. Bienaventurados, gozosos, felices, doblemente felices, dichosos, ¿sí? Y estos hombres descritos aquí por esta palabra son descritos porque no les falta nada, ¿sí? Están completos, tienen una vida plena, ¿sí? Noten, para ser uno feliz y dichoso, ¿será que puede ser uno feliz y dichoso faltándole algo? No, es bien difícil, sí. Tienen una vida plena, pero solo o únicamente logran tener una vida plena los que tienen una buena comunión con Dios en sus vidas, llamémoslo hoy, cristianas. Recordemos que este salmo fue escrito para un pueblo especial, ¿cierto? El pueblo judío. Hoy lo podemos tomar para sacarle los principios y aplicarlos a la iglesia. ¿Listo? Entonces el primer principio es: un hombre del cual Dios dice que es dichoso es porque es pleno, porque no le falta nada, ¿sí? Pero ¿por qué viene este gozo o esta bienaventuranza o esta felicidad a nuestras vidas? ¿Por qué? Pues la palabra misma lo dice, porque son perfectos de camino. Bueno, yo les hago una pregunta el día de hoy. Un hombre un hombre, cualquier hombre, ¿puede ser feliz o es feliz? ¿Un hombre es feliz? ¿Cualquiera? Pues no. ¿Cierto? Decía Rockefeller, me falta un centavo. Con toda la plata que tenía y me falta todavía un centavo. Bueno, otra pregunta. ¿El hombre puede ser feliz? Exacto, esa es la respuesta. El hombre sí puede ser feliz, pero en Cristo. Hermanos, la felicidad que este mundo ofrece es efímera. Es como el humo, es como la niebla.
Los hombres que ponen su felicidad en las cosas de este mundo, tarde o temprano sufrirán. Van a sufrir. Noten, el dinero, la plata, los títulos, porque a veces hombres se creen que son felices porque tienen una pared llena de títulos. Universitarios, posgrado, PhD, y se la pasan estudios, y ellos creen que eso llena sus vidas, ¿sí? Las cosas que adquirimos. Ponemos nuestra felicidad en la comodidad, en las cosas que adquirimos. Pero realmente todo esto no nos deja disfrutar una vida plena. Pero aquí es donde algunos dirán, y hasta nosotros mismos, porque yo lo llegué a pensar, la plata, el estudio, las cosas que adquirimos, todo lo que tenemos, no son el todo, pero ayudan, ¿cierto? Y en cierto sentido sí, es verdad. Pero bueno, ¿dónde está la raíz de todo este dilema? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Que entre el hombre más tenga, el hombre más quiere. Y vuelvo y les digo, ese hombre riquísimo en su tiempo, el hombre más rico en su tiempo, y decía, me falta llamémoslo un peso. Todavía, pero ya descanse, mire, ya hizo todo lo que tenía que hacer. No, me falta todavía un centavo. La raíz del problema está en que el hombre, entre más tiene, más quiere. Por eso hoy el hombre no es feliz. Sencillo. El problema muchas veces no está en los bienes ni en el dinero. No está en eso. El problema está en el corazón del hombre. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero miremos, solo el perfecto de camino puede tener un gozo genuino. Las cosas que hemos mencionado antes, la plata, el estudio, los bienes, la comodidad, solo pueden traer un gozo o una felicidad momentánea. Miren, noten ustedes pueden equipar muy bien su casa y va a ayudar, sí, a vivir una vida cómoda. Pero ¿qué pasa con un temblor de 7 puntos y pico? Hasta ahí llegó. ¿Sí? Este hombre perfecto de camino puede tener un gozo genuino, real, pero no por él mismo. Porque ¿quién puede llevar una vida perfecta? O caminar perfectamente. Nadie. Solo los que andan, guardan la palabra de Dios, lo pueden hacer. No por ellos mismos, sino por la obra de Dios, quien da sabiduría para andar en ese camino y ser perfectos. ¿Sí me hago entender? La sabiduría es dada por Dios. Y Él es el que nos da a nosotros este don para que nosotros podamos decir, somos perfectos en nuestro caminar. Aún no siéndolo. Aún no siendo perfectos. Pero ¿cómo ve Dios la iglesia? Eso es lo que a mí me aterra, me choca. O sea, la cabeza me la explota. La ve sin mancha ni tacha. Perfecta. Muchas veces, ¿por qué nos falta la paz? Lo contrario de la felicidad, ¿qué es? La intranquilidad, la falta de paz, ¿cierto? ¿Por qué nos falta la paz? Pues, hermanos, hay dos caminos. Sencillo, dos caminos. El camino por donde andan los perfectos. Pero ya vimos que no por ellos, quiero que quede claro, no por ellos, sino por la obra que Dios hace en ellos. ¿Cierto? Pero hay otro camino. El camino si un camino es de los perfectos, los que obedecen,
¿Cuál será el otro? Pues de los que no obedecen. Y muchas veces nos falta paz porque no caminamos rectamente. Esa es la verdad. Porque estamos angustiados, porque estamos intranquilos, porque no podemos dormir, porque no hacemos o no andamos rectamente. No guardamos, no andamos en la palabra de Dios. Andamos en el otro camino. Pero esto sí, culpamos a Dios. Nosotros andando en el camino de desobediencia, culpamos a Dios por todas las cosas que pasan allí. Sí me hago entender. Hay dos caminos. El que nos dice Dios, anden por aquí, pero tienen que guardar y andar en mi palabra. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Andamos en el camino más fácil, en el camino de desobediencia. Pero todo lo que nos pasa allí, volteamos a ver a Dios. Tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Bueno, si no es Dios, es el diablo. Si no es el diablo, la mujer que me diste. ¿Sí? O el esposo que me diste. Muchas veces nos falta paz porque no caminamos rectamente, no guardamos ni andamos en la palabra de Dios. Hermanos, el andar por el camino perfecto es manifestar una vida piadosa, no solo el domingo. 24/7. Porque a veces decimos, yo soy cristiano, por ende ando perfectamente en los caminos del Señor. ¿Cuándo? Los domingos. No. Este camino es diario, como el camino de cristiano en el progreso del peregrino, diariamente. Vivir una vida piadosa, vivir una vida cristiana. Noten ustedes, esto es lo chocante. Vivir una vida cristiana con Cristo. Y esto suena redundante, pero hoy muchos quieren vivir una vida o andar una vida cristiana sin Cristo. ¿Y cómo es eso? Cuando hago mi voluntad. Cuando el Señor, qué bonito, sí, lindo, murió en la cruz, derramó su sangre, qué bueno, me perdonó de todos mis pecados, pero Cristo hasta ahí llega. Hasta ahí lo dejo que sea el rey, el gobernante, hasta ahí. Porque es que yo soy el que tomo mis propias decisiones. Hasta ahí. Y es irónico que un cristiano diga o que ande por el camino sin Cristo, pero se ve. Noten ustedes el otro camino, Proverbios 14:12. Hay un camino que al hombre parece derecho. Hay un camino que cuando nos paramos ahí en la desobediencia nos parece recto y que todo está bien. ¿Por qué? Porque yo ya calculé, yo ya medí. El Señor me dice, oiga, no se vaya por allá, no se meta ahí, pilas. No, Señor, tú llegas hasta aquí, yo tomo este camino, ya lo decidí. Hombre, que no se meta con un impío, en yugo es igual. No, yo lo voy a convertir. O la voy a convertir. Hombre, que no. Y pum, me meto ahí y póngale. Hay un camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero yo no ando en ese camino. Cuando me dicen, no haga negocios con impíos, no se meta ya. No, ahí voy. Póngale su camino de muerte. Hermanos, fuimos salvados para una sola cosa: para andar por el camino de la perfección en Cristo Jesús. Por más difícil que parezca, porque a veces es más difícil andar por ese camino perfecto que andar por el camino de desobediencia. Es mucho más fácil, es más ancho, más placentero andar por ese camino de desobediencia.
Hermanos, pero miren, noten lo que hay fuera del camino que Dios ha preparado, del camino donde nos dice, anden por este camino y sean perfectos. ¿Saben qué hay fuera de ese camino? Porque dice que bienaventurado el hombre que anda por ese camino, ¿cierto? Pero ¿qué hay fuera de ese camino? Dolor, muerte. Pero noten ustedes que lo mejor de todo esto es que Dios mismo advierte que es muy fácil desviarse, es muy fácil salirse del camino. Porque a veces uno dice, no, yo soy maduro espiritual, yo llevo 30 años en la iglesia, a mí nada me hace desviar. ¡Pum! Lo primero que hacemos. ¿Cómo nos desviamos de este camino? Si nos dice que los que andan, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo nos desviamos de ese camino? Facilísimo. Deja de leer tu Biblia. Déjala. No la leas. No la medites. Comienza a mirar para otro lado. Excúsate. Es que no hay tiempo. No hay tiempo, no tengo tiempo. Entre el trabajo, mis hijos, el estudio, una cosa, la otra, la serie, el internet, una cosa, la otra. No hay tiempo. No hay tiempo. Estamos tan ocupados que ¿qué vamos a sacar 20 minutos, 30 minutos para leer y meditar en la Biblia? No hay tiempo. Los hijos, la casa, mi enfermedad, a veces es la excusa, es que estoy tan enfermo que no puedo leer la Biblia. Pues hermano, hoy hay audiobiblia. No hay excusa. El deporte. Yo he escuchado cristianos, que dicen que es que andan en el deporte y no tienen tiempo para la escritura. Pero dicen ser creyentes. Parece mentira que un cristiano hoy no lea la Biblia. ¿Y sabe por qué digo que parece mentira? Porque ¿qué caracterizaba a los cristianos del primer siglo? La obediencia a la Escritura. ¿Qué caracterizaba a los cristianos de la Reforma? La obediencia a la Escritura. ¿Y qué nos caracteriza el día de hoy a nosotros los cristianos en esta época actual? Es verdad, hay un porcentaje en las iglesias altísimo de analfabetismo bíblico. ¿Es en serio? ¿Y cómo se sabe que una persona es analfabeta bíblicamente? Por sus vidas, por su testimonio. Porque si andas, si guardas, se te nota. No vivirías como algunas veces lo hacemos nosotros mismos. ¿Saben por qué muchos abandonan o se dan por vencidos? Porque quieren andar por ese camino, pero sin esfuerzo. Y la propia palabra andar trae consigo un esfuerzo, ¿cierto? Es más fácil quedarse sentado o salir a caminar. Es más fácil no quedarse sentado. Es mucho más fácil y más placentero. Sentado viendo una película, sentado compartiendo en su casa, sentado en el celular, es mucho más fácil. El salir a andar requiere, solo a caminar requiere un esfuerzo. ¿Sí? Pero noten ustedes que la Biblia dice que le buscan de todo su corazón y con todo su corazón le buscan. Con todo lo que tenemos, con nuestra vida si es necesario, con nuestros pensamientos, con todos nuestros recursos. Y esto es chistosísimo, porque a veces el cristiano no tiene plata para una Biblia, pero sí para otras cosas.
Y yo he visto con tristeza que le dice a uno, hermano, el libro vale 20,000, 30,000 pesitos. Uy. Y es un libro que edifica. Pero si tienen plata para otras cosas. Con todo nuestro ser. Pero esto no nos gusta. Porque hoy estamos en una sociedad donde el cero esfuerzo es lo mejor. Cero esfuerzo, cero. Cero. Así como cero dolor, ¿no? No queremos dolor, no queremos tampoco esfuerzo. Mire, el testimonio de los puritanos a mí me impacta mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Ustedes creen cómo levantaban sus hogares? ¿Cómo guiaba el esposo a la esposa? ¿Cómo guiaba el padre a sus hijos? ¿Cómo guiaba el hombre a la sociedad? Por medio de la palabra del Señor. No tenían otra cosa. ¿Qué otra cosa tenían los puritanos? No había internet. Ni siquiera estaba la psicología para poder decir no. Hay métodos y medios que el hombre ha creado para poder guiar a nuestros hijos, ¿no? Ahí está el famoso método Montessori. No tenían nada de eso. Y lo único que tenían era la fe puesta en Dios y su palabra para ponerla en obra. Pero hoy nos cuesta reunirnos en familia para hacer el devocional. Nos cuesta guiar a nuestra esposa a ser esa mujer sabia para que edifique su casa. Nos cuesta guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Con Dios, hermanos, es el andar el 100% o nada. Con todo nuestro corazón, no es picar aquí, cogiendo de allí, picando aquí, picando allá. Porque los que andan así, picando aquí, picando allá, ¿sabe dónde se les nota? En el caminado. Caminan chueco. Es buscarlo, buscar con el corazón, es buscarlo con todo de ti. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que ese esfuerzo de buscar con todo de nosotros trae recompensa. Y yo digo, Señor, no debería ser así porque es que es mi deber. Es mi deber, Padre, buscarte con todo mi corazón. Y trae recompensa, Dios me da recompensa. ¿Y sabe cómo lo sé? Porque el que busca, encuentra, halla. ¿Por qué es perfecto este hombre de camino? Porque es la revelación de Dios la que le guía en el andar. Y es aquí donde la palabra produce sabiduría. Hermanos, ¿tenemos problemas? Siendo cristianos, yo no les voy a decir, vengan a la iglesia, a los que nos miran por internet, vengan aquí a la iglesia que aquí toda su vida se le va a solucionar. No. A veces hay pecados en nosotros que nos cuesta abandonar, nos cuesta dejar. No somos, si nosotros nos confrontáramos con esto y pusiéramos la Biblia que dice que es un espejo y dice que los bienaventurados, plenamente felices, los que andan, los perfectos de camino, pues no lo somos. Y ahí nos desanimamos, ¿cierto? Pero ahí es donde la palabra produce sabiduría. Cuando Él manda, Él ordena. La Biblia, hermanos, no da consejos. La Biblia ordena. Esa fue una frase que aprendí el viernes. No da consejos, ordena. Y de nosotros depende si esa sabiduría dada por Dios la podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Porque los perfectos de camino andan en la ley del hombre, ¿cierto? Andan haciendo todo lo que el hombre dice. Están dormidos. No, la ley de Jehová. Los que guardan sus testimonios no hacen iniquidad. ¿Pecamos? Sí. 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 Y vamos a ver qué es lo que quiere decir esto con que no hacen iniquidad.
En otras palabras, hermanos, no hacen pecado. Mire la Biblia de las Américas, el Salmo, este versículo, el 3. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Pero ¿cómo así si todos somos pecadores? Pablo nos ha venido diciendo en la carta a los romanos que no hay justo aún ni uno, que todos pecaron y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues la palabra en hebreo, esa palabra que dice que hacen, es practicar. Practicar. Sí, todos pecamos. Sí, hasta el perfecto de camino peca, sí. El que anda, el que guarda, es diferente, no practica el pecado, no tiene una conducta pecaminosa. Es diferente. Porque a veces nos dicen, es que ustedes los cristianos se creen mejor que no pecan. No, y el que diga que no peca es mentiroso. Pecamos. ¿Sí? Noten ustedes la Nueva Traducción Viviente de 1 Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Pues, hermanos, sencillo, fácil. ¿Pecamos? Sí, pecamos. Pero noten lo que dice la Biblia. Felices y dichosos. ¿Por pecar? No. Por guardar, por seguir los estatutos, la palabra de Dios. ¿Dónde vemos a Cristo en todo esto, mis hermanos? Bueno, primero, Él fue perfecto de camino. Perfecto. Siendo Dios mismo, andó en la ley de Jehová. Miren, noten ustedes, siendo Dios, guardó todos sus testimonios. Siendo Dios, buscó al Padre con todo su corazón. ¿Y saben qué es lo mejor? Cristo es el camino. Él es el camino. Y aparte de que esto es lo mejor, ¿sí? Otra cosa muchísimo mejor es que no andamos solos por ese camino. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y por qué nosotros el día de hoy, teniendo todo esto, teniendo el camino que es Cristo, teniendo el ejemplo que si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Andando con Él por el camino, ¿por qué nosotros hoy no adquirimos sabiduría? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil acudir a otros caminos. Más sencillo. Mucho más sencillo acudir a otros caminos. Pero esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el punto 2, el propósito. Versos 4 y 5. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y si pueden subrayar ahí con el resaltador, con el esfero, en el 4, sean muy guardados. Y en el 5, mis caminos. Dios de antemano nos deja ver su propósito al dejar que el creyente ande en el camino. La versión de las Américas dice del versículo 4, tú has ordenado tus preceptos para que los guardásemos con diligencia. Dios ha dado su palabra para que el que anda en este camino la tenga como posesión más preciosa. Acabamos de cantar de que la Biblia es un tesoro aquí, ¿no? Pero a veces alguien tiene como los piratas. ¿Ustedes saben qué hacían los piratas con los tesoros? Lo escondían. Lo escondían, lo guardaban. Así hay algunos que la tienen. ¿Listo? Como posesión más preciosa, y que haga todo lo que tenga que hacer para atesorarla. Eso es con diligencia.
Cuando nos habla de diligencia es hacer todo lo posible, hermano. Llego cansado del trabajo, tengo que estar con mi esposa, tengo que estar con mis hijos, atender la casa, pero con diligencia, tener un tiempo para estar con ese tesoro. Hermanos, podemos aprender mucha doctrina, mucha doctrina. Podemos aprendernos todo el Salmo 119, todo, los 176 versículos, nos lo podemos aprender. Pero noten ustedes, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo llegué a una mega iglesia donde en el grupo donde estábamos había un muchacho y todo el mundo le hacía como la venia bendita. Se sabía todo el Salmo 119. Uno le decía por probarlo el verso tal, verso tal, Ah, qué bueno, chévere, y todos lo tenían así. Pero con el tiempo, cuando uno entra más en confianza, el chico se sabía todo el Salmo 119, pero su casa estaba patas arriba. Lo importante es poner por obra lo aprendido. Yo le digo aquí a Winston y a Andrei, aprendan lo que aprendan, así sea poquito, pónganlo, denlo, póngalo en obra. Es bajar todo ese conocimiento que está en la cabeza para ponerlo en el corazón y luego dejarlo que siga bajando hacia nuestras extremidades para andar por el camino que se necesita. Dichosos los pies, ¿cierto? Dichosos los pies. Se necesitan pies para andar por el camino. ¿Será que sin pies puede andar uno por el camino? No. Entonces, bajar todo ese conocimiento al corazón, pero luego que siga bajando a nuestras extremidades para que con nuestras manos hagamos y nuestros pies andemos. Miren, noten ustedes el mal entendimiento que tenemos de la palabra guardar, ¿sí? Porque la palabra guardar también lo podíamos decir que es poner por obra. Pero a veces, muchas veces pensamos que el guardar es solo engordarme yo, y yo aprendo, y yo vivo, y yo. No. Es más, el que se conoce, el que sabe, porque da. Porque enseña. Y es un mal entendimiento que solo lo queremos para nosotros. Conocimiento sí, voy, estudio, aprendo, tengo libros, pero para mí. Pero esto no es solo el guardar, es dar. Noten ustedes lo que dice la Biblia, que sean muy guardados. Y esto requiere mucha más diligencia, mucho más trabajo, mucha más dedicación, mucha más perseverancia. Requiere tiempo. Pero ¿saben qué les digo? Tranquilos. Si andamos por el camino y necesitamos tiempo para que sean muy guardados, Dios nos va a dar tiempo. Dios nos lo da. Señor, es que no tengo tiempo, trabajo, esposa, hijos, deporte, Pum, una enfermedad, a cama y te da tiempo. Esto requiere esfuerzo. Andar por el camino requiere esfuerzo. Miren, noten ustedes, y ni siquiera es obra de nosotros, porque dice la Biblia que Él perfecciona su obra hasta el día del Señor Jesucristo. La vida cristiana es un esfuerzo. Bienvenidos a la vida cristiana. Esfuérzate. No eres un campeón, no lo eres. Cristo es el campeón. Pero ¿por qué nos desanimamos? Porque queremos resultados rápidos. Ya. Y queremos tener todo bajo control. Pero noten ustedes el deseo del salmista. Me encantó esta parte. Que Dios sea quien ordene mis pasos. ¿Cómo ando? ¿Lento?
¿Paso tortuga o paso de liebre? No importa. Dios es el que te ordena los pasos para andar como liebre o para andar como tortuga. Pero una cosa que me gustó muchísimo es que el salmista pide que sean ordenados los pasos del que tienes al lado. Y decimos, lástima que no vino este muchacho o esta hermana o este hermano porque este sermón era para él, ¿cierto? Y esta palabra es para ellos. No, el salmista dice que ordena mis pasos. Mis pasos. Y a veces vivimos en la iglesia pendiente de todo lo que hacen los demás, pero no en la viga que está en nuestro ojo. ¿Por qué no crecemos? Porque no oramos pidiéndole a Dios que ordene nuestros pasos. Nos pasamos pendientes de los demás, pero que a nosotros, Diosito, nos deje quietos. Porque es así, Diosito. Cuando no dejas que Dios se meta en tu vida a ordenar tus pasos, ese Dios que tienes es un Diosito pequeñito. Hermanos, ojalá fuera ese nuestro mayor anhelo, que Dios esté al control, que Él sea el que ordene nuestras vidas. Deseo que cada uno de nosotros pueda anhelar esto, que sean ordenados. Pero ¿cómo sean ordenados? ¿Con qué? Con la Biblia, con la palabra del Señor. La única forma de que Dios ordena tus caminos es la Escritura. Pero ¿cómo los va a ordenar si tenemos ese tesoro escondido? Que su consejo fuera el todo en nuestra vida. Aprender que la mayor necesidad que tienen todos los hombres y nosotros mismos no son las cosas que nos hacen falta. Porque a veces nos vivimos quejando, es que me hace falta tal cosa, es que me hace falta tal otra. No, eso no te hace falta. Nuestra mayor necesidad tiene que ser Dios. Dios. Y lo más grandioso aquí es que Él suple todas nuestras necesidades. Me explico. Si mi mayor necesidad es Dios, ¿quién suple esa necesidad en mí? Dios mismo. Dios mismo. Y este es el propósito. Es que sintamos ese anhelo de caminar según Él. Porque a veces caminamos según nosotros. Y ahí es donde nos desviamos, nos chuequeamos. Caminar según sus palabras, su ley, no mis deseos ni mi fuerza. Ese es el anhelo de Dios. Quiere ver a su iglesia caminando por ese camino perfecto. Bueno, y la obra en mi corazón, el 3, 7 y 8. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El resultado de andar, de guardar, que nuestros pasos sean ordenados por Dios. ¿Cómo podríamos resumir todo esto? ¿Cuál sería el resultado? Pues en resumen, que si guardamos no seremos avergonzados. Ese es el resultado de una vida en Cristo. ¿Por qué? ¿Ustedes saben qué es lo que más trae vergüenza al cristiano? El pecado. El pecado trae vergüenza al creyente. El pecado es el resultado de hacer lo contrario a lo que Dios mandó. Y esto solo trae vergüenza cuando yo me desvío de camino a hacer mi voluntad. Tarde o temprano seré avergonzado. El no obedecer, el pecado, trae infelicidad a mi vida. Lo contrario de ser bienaventurado es ser infeliz. Trae dolor, trae desesperanza, amargura a nuestro corazón. Y a veces vemos a cristianos, ¿no les pasa a ustedes que han visto a cristianos así todos derrotados? Ya andan por el camino. Aquí es. No.
Hombre, miren, noten ustedes un ejemplo, hay muchos en la Biblia, un solo ejemplo, Génesis 3:10 y 3:25. ¿Qué pasó allí en el huerto del Edén? Dios llama a Adán y Eva y le contesta a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes no sentían vergüenza de andar desnudos, pero ahora sí. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pecaron. El pecado trae como consecuencia la vergüenza. Y el 25 dice: y estaban ambos desnudos, y Adán y Eva y su mujer no se avergonzaban. Esto era antes. Pero ahora pecaron, y el pecado trae como consecuencia pena, vergüenza, trae dolor, trae insatisfacción, trae deshonra. Y si no lo creen, mire todo lo que ha pasado desde Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy. Noten el conocimiento que tenía el salmista de Dios. Sea quien haya escrito este salmo. Yo pensé toda mi vida que era un salmo de David. Yo lo pensé, pero no se sabe. Sea quien sea, pero sea el hombre que sea, mire lo que Dios ha colocado en su corazón y en su mente. Él sabe que atendiendo a su palabra, o sea, examinándola, examinando su consejo, Él no se va a apartar y no vendrán estas consecuencias a su vida. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Entonces, para comenzar, los deportistas se preparan antes para una maratón, ¿no? Nosotros tenemos una maratón por delante porque somos peregrinos. ¿Y el peregrino se queda quieto? No, peregrino camina, anda. Entonces, ¿qué debe hacer ese peregrino? Prepararse, examinar, guardar, atesorar, meditar. ¿Pero qué? ¿Lo que nos manda este mundo? No, la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzados al vivir una vida desordenada. Más bien, que no nos pase nada de esto y vivamos una vida ordenada por Dios. Hermanos, aquí está la verdadera felicidad. Él sabe perfectamente, o sea, el salmista sabe perfectamente que atendiendo a tus mandatos, tus estatutos, tus juicios, tu ley, va en contra de este mundo. Pero nos dice, yendo en contra de este mundo, vas a ser feliz. Porque este mundo no quiere lo que Dios quiere para nosotros. Un hombre pleno, un hombre completo, es el que realmente tiene a Cristo en su corazón. ¿Con enfermedad? Sí. ¿Con escasez? Sí. Pero en su corazón completo, porque tiene la paz que sobreabunda todo entendimiento. Noten lo que la palabra de Dios dice: si la atendemos. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. Cuando aprendemos sus juicios, cuando la estudiamos, la meditamos, si atendemos, ¿qué hacen nuestros corazones si hacemos todo lo que acabamos de decir? Y no son emociones, no deben ser emociones, es una obra real, palpable, visible. ¿Sabe a qué nos conduce nuestro corazón? A que en ese camino solo tengamos una cosa en nuestros labios: alabanza. Alabanza. Esta alabanza refleja un corazón de un hombre feliz, dichoso. ¿Puede tener problemas? Claro. ¿Puede estar enfermo? Sí. ¿Puede tener escasez? Sí. ¿Pero qué tiene en su corazón y qué expresan sus labios?
una alabanza. Bienaventurado el hombre que es agradecido, y por eso este hombre solo alaba. Y esto es una obra que Dios hace en nuestros corazones. Noten, él alaba dando gracias porque Dios lo está formando. Él alaba dando gracias porque Dios es su guía. Él alaba a Dios porque Dios es el sustento en medio de este mundo. Él alaba todo el día. Le da gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Lo alaba por la obra que Dios ha hecho en él, en su corazón recto, porque él puede guardar, puede caminar. Lo alaba porque no hace iniquidad. Lo alaba porque conoce a Dios. Alaba porque está aprendiendo a conocer a Dios. Hermanos, él aprende todos los días de Dios. Vuelvo y juega, no solo el domingo. Todos los días de Dios aprende, y por eso diariamente en el camino le alaba. Y bueno, ¿cómo está nuestra alabanza? ¿Cómo está hoy nuestro corazón respecto a la gratitud que tenemos con Dios por dejarnos caminar en ese camino? ¿Qué pasa hoy? ¿Realmente están alabando a Dios en las iglesias? ¿Realmente están alabando hoy? ¿Todos nosotros alabamos a Dios hoy en nuestras vidas? Hermanos, hoy realmente no están alabando a Dios. Más bien están por un camino torcido, por un camino desviado. La iglesia, no toda, pero sí una gran parte, se ha desviado. Y ellos están rindiendo culto a otras cosas menos a Dios. ¿Por qué? Porque es que conocerlo necesita esfuerzo. ¿Qué es agradable? Traer un grupo de rock a que toque, porque es que a la gente, a los chinos les gusta el rock, a poder hacer un seminario, que traer un maestro y que enseñe la Biblia. Es mucho más cansón y más desgastante. Pero cuando vimos que la vida cristiana es un esfuerzo, Dios perfectamente nos hubiera podido dar una idea de Él y meternos a cada uno en la cabeza. Yo soy esto, y en nuestros corazones, ¿cierto? Pero en cambio, ¿qué hizo? Se tomó el tiempo para escribir toda la palabra de Dios, para que nosotros hoy hagamos un circo de la iglesia. Eso es no caminar perfectamente. Ahora pasémoslo a nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo tú le gastas, tú te esfuerzas diariamente? No estoy diciendo en estudiar, que deberíamos, en leer la Escritura. O pasan días y días y desenterramos el tesoro para venir a la iglesia. Hermanos, una verdadera o correcta alabanza y adoración, ¿dónde nace? En el corazón de Dios mismo. Nace en conocer a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo le agrada que a Dios le alaben? ¿Ustedes creen que Dios se agrada de esas alabanzas que hoy le están dando en las iglesias? ¿Ustedes creen que Dios se agrada de esa alabanza de nuestras vidas cuando no caminamos por el camino perfecto? Cuando no guardamos, cuando no meditamos, cuando no estudiamos. Porque dice el salmista, te alabaré con rectitud de corazón. Mire, para alabar con rectitud de corazón, ¿qué debe hacer el salmista? Aprender tus juicios. ¿Se agrada a Dios? Cuando yo abro mi boca y adoro a Dios, cuando toda la semana ni siquiera he meditado en un versículo de la Biblia,
No le conozco. ¿Cómo puedo decir que le amo si no le conozco? Hoy se ve todo lo contrario. Una alabanza y una adoración que nace en el corazón del hombre. Hermanos, la base de la alabanza en una iglesia o individualmente en nuestro lugar secreto, en nuestra casa, familiarmente, debe ser la palabra de Dios. Hermanos, para alabar, ¿qué hay que hacer? Aprender. Aprender de Dios. Otra cosa que la palabra hace en nuestros corazones es que podamos reconocer nuestra incapacidad. Primero alabemos a Dios, nos hace alabar a Dios, es una obra que Dios hace en nuestros corazones. Pone en nuestro corazón el conocerle y al conocerle estar agradecidos y alabarle a Dios. Pero otra cosa es que por medio de la palabra Dios nos muestra nuestra incapacidad. Noten ustedes, ¿la salvación se pierde? No. Pero noten lo que dice el salmista: no me dejes enteramente. Noten lo que la palabra nos dice: no me dejes. Es una súplica, hermanos. Esta porción termina con una súplica al Señor. Una súplica de un hombre bienaventurado, ¿sí? Pero que conoce a Dios y sabe realmente quién es Dios y realmente se conoce a sí mismo, y por esto clama: no me abandones, no me sueltes del todo, porque vivo en esta vida, peco, no me sueltes. Quiero de verdad guardar tu palabra, te necesito en mi corazón. En mi fuerza no lo puedo hacer, no puedo caminar, no puedo guardar, no puedo ser perfecto de camino, no puedo atender a tu palabra en mis fuerzas. Por eso le pido a Dios: no me dejes. Pero a veces somos tan orgullosos que pensamos que estamos en el camino por nuestros méritos, cuando todo es obra de Dios. No me dejes, anda conmigo, guía mis pasos, que tu palabra sea lumbrera en mi camino. Esto nos deja ver un corazón sincero, un corazón solo transformado por la obra de Dios en su palabra. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? Porque de labios decimos: no me dejes. Pero cuando el Señor por medio de su palabra nos dice que no hagamos cualquier cosa, tal o esto, mejor hacemos nuestra voluntad. Y decimos: hágase en el cielo tu voluntad, pero en la tierra la mía. Escogemos. ¿Qué parte de la Biblia es para mí y qué parte no? Oramos: hágase tu voluntad allá, la revelada, sí, pero aquí hacemos la nuestra. ¿Y dónde está Cristo en todo esto? Pues así como el salmista le pide a Dios que no lo deje, que no lo suelte, nosotros cristianos sin Cristo no podemos andar. Miren, noten Juan 15:5: yo soy la vid, ¿vosotros qué? No dicen ustedes es la mata, usted es la raíz, no, ustedes son los pámpanos, nosotros somos los pámpanos. Él es la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, ¿dónde está Cristo en todo esto? Él cumplió toda la palabra de Dios.
incluyendo el Salmo 119, versos del 1 al 8. Guardó, su camino fue perfecto, andó con rectitud, estudió, aprendió la palabra de Dios, siendo el Verbo. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue el resultado? Fue dejado por el Padre. No solo por poco, sino por completo. En la cruz fue dejado por el Padre. ¿Y para qué? Para que hoy tú y yo podamos vivir bienaventuradamente. Podamos también cumplir con todo lo que dice esta porción, guardar y andar en su palabra. Quiero terminar con palabras de Charles Spurgeon. No me abandones del todo. El ser dejados solo para que descubramos ser dejados solamente para descubrir nuestra debilidad es una prueba suficiente. El ser abandonados del todo, esto sería la ruina y la muerte. Que Él esconda su rostro en un momento de ira, nos deja abatidos. Una deserción completa de Él nos llevaría finalmente